Cuando pensamos en la palabra justicia, a mí se me vienen dos elementos, dos conceptos. Un concepto moral o un concepto filosófico de la justicia que me une a palabras como equidad, razón, equilibrio, y un componente normativo que me lleva a entender que existe una ley y que la ley prevé premios y castigos de acuerdo a cómo me comporte en la sociedad. Desde el punto de vista de la Biblia, también creo que hay un componente teológico fundamental en el cual entendemos a un Dios justo, y en el cual nos invita a nosotros a ser justos, a practicar la justicia y de esa manera a ser justos. Y tiene también un elemento normativo. Desde luego que en el monte Sinaí, los 10 mandamientos, la tabla de la ley, el elemento de la norma de la ley. Para los cristianos, el discurso de Jesús en el Sermón del Monte, con las bienaventuranzas y todo el sermón, tiene un elemento normativo de enseñar cómo practicar esa justicia. De manera que, como introducción, de alguna manera les comparto esto. Creo que cuando uno aborda el tema de la justicia, está entre esas dos calles, ¿no? Entre el elemento conceptual, filosófico, teológico y el componente de la norma legal, de la norma espiritual, de la norma bíblica, en el cual uno debe transitar o discutir sobre el tema de la justicia. Yo creo que la justicia puede, a grandes rasgos, verse, o sea, las fuentes de la justicia desde dos ángulos distintos, que ya aparecen en el digesto, al principio del digesto, y se lo adjudican a Ulpiano, el famoso jurista rumano, uno de los 4 pilares, ¿sí?, de los juristas sobre los cuales se basa el digesto. Por un lado, él dice que darle a cada uno lo que le corresponda, ¿sí? Hay un párrafo donde dice que es acerca del conocimiento de las cuestiones divinas y terrenales, y después dice nuevamente así la idea de administrar correctamente las distintas cuestiones que hacen a los distintos aspectos de la vida. Se puede hablar de una justicia como un contrato social. Obremos de esta manera, y para que todos podamos vivir de alguna manera sin comernos los unos a los otros. Se puede hablar de una justicia que emana de Dios. La postura bíblica es que, de la Biblia hebraica, es: a Dios se lo honra primero y antes que nada haciendo lo justo. Interesante que Ulpiano también dice algo semejante, porque el Deuteronomio dice que hay que hacer lo bueno y lo correcto, y algo por ese lado también podemos ver en Ulpiano. Pero no nos olvidemos algo, que ya en las institutas de Gallo, digamos, más o menos, dar una fecha redonda, ¿por qué me paro en el derecho romano? Es la base del desarrollo de la justicia en Occidente, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros conocemos. Ya allí es un texto donde no aparece para nada el concepto de Dios, ya en Gallo. En un principio también los romanos tenían la justicia divina, la justicia humana, pero después, entre el ius y el fas, como ellos llamaban,
se fue separando cada vez más hasta que se creó el concepto de una justicia, sí, muy bien estructurada, sin digamos, una importancia de Dios en la misma. En el judaísmo no es así, en la estructura de la concepción judía de la justicia. El libro de los Salmos dice, en Salmo 89, justicia y corrección y rectitud y equidad son la base del trono de Dios. La manera, cuando Yoshafat, por ejemplo, se nos cuenta en el libro de las Crónicas, nombra jueces, dicen, ustedes han de juzgar para Dios. O sea, el juez es, de alguna manera, un representante de Dios en la tierra. Ustedes saben que la palabra Elohim, para no pronunciarla, pues son unos nombres de Dios, entonces los modificamos en el idioma. En vez de decir Elohim, decimos Elohim, para no, por así decirlo, no tomarlo en vano. Es también sinónimo de juez en distintos versículos bíblicos. Interesante. En el capítulo 21, por ejemplo, de Éxodo aparece en tal sentido. Y han de acercarse, traducción literal, al juez, y se utiliza esa palabra con la que se designa a Dios. Y en otros versículos más. Creer en la justicia, manifestarse con bondad y justicia, por utilizar ese famoso versículo del Deuteronomio, esa expresión, es la base para honrar a Dios. Si alguien quiere honrar a Dios, tiene que obrar con justicia. ¿Y qué es la justicia? Bueno, ya lo normativo que aparece, para unir lo que usted ha dicho, lo normativo que aparece en la Biblia como grandes conceptos jurídicos desde el punto de vista talmúdico. El derecho rabínico es un derecho que abarca no solamente lo ritual, como respetar Shabbat, como respetar las Pascuas, sino también las relaciones interhumanas, cómo se pune a un ladrón, cómo se castiga a un asesino, cómo se lo juzga, quién es un testigo cuyo testimonio puede realmente tomarse en consideración o cuál testimonio debe ser desechado. Todo esto forma un solo e indisoluble bloque. ¿Por qué? Porque era el derecho talmúdico. Lo que pasa en el Estado de Israel es otra historia, porque ahí ya lo que se rige es toda una evolución que hubo del derecho otomano, después vino las enmiendas del mandato británico y después se siguió con todo ese corpus adelante con las enmiendas que fue haciendo el Senado, la Knesset, ¿sí? El cuerpo legislativo del Estado de Israel. Pero lo que se quiere que sea un Estado judío, entonces muchas de esas enmiendas fueron inspiradas en el derecho rabínico, ¿sí? O en las palabras, por ejemplo, cuando hay alguna laguna jurídica, hay una ley que dice, bueno, entonces cada juez determinará su criterio, a su buen entender de la situación, e inspirado en los escritos de nuestros profetas. En una palabra, como aún en la tradición del Estado de Israel, que es un Estado democrático, que pretende mostrar una cultura judía dentro de una realidad democrática, como cuando se habla de justicia, ya en esos ámbitos, la Corte Suprema de Justicia de Israel, toda la estructura es una estructura laica, no es una estructura religiosa, pero como ya cuando hay lagunas, bueno, veamos lo que dice nuestra, entre comillas, constitución, que es la Biblia. A ver, ¿qué pasa allá adentro? ¿Qué dicen los profetas? Todo el grito de los profetas, todo el clamor de los profetas es, primero y antes que nada, es por justicia. No exploten al prójimo.
¿De qué me sirve que ustedes vayan al templo si no hacen justicia? Así, Isaías capítulo 1. Amós, mientras no haya una justicia social, todos los sacrificios, Amós capítulo 5, que ustedes dan, Dios los aborrece. Justicia es lo que debe, el primer paso. No tenemos derecho a hablar de Dios si primero no hablamos acerca de la justicia en todos los terrenos, empezando por el terreno social. Creo que la justicia no se entiende sin una referencia al legislador, al que la consolida, ¿no es cierto? Hay una referencia a Dios en la base misma de toda justicia, de toda equidad, ¿no? Dios es el justo, ¿no? El justo por excelencia. Y quiere que seamos en nuestro comportamiento perfectos, irreprochables, justos como Él, ¿no es cierto? Todo el aparataje legislativo no es más que una manera didáctica de conducirnos hacia esa justicia que Dios quiere de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, cumplir estos mandamientos y serás justo, ¿no es cierto? Ese pasaje del Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando un joven se le acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y cumple los mandamientos. ¿Qué lees en la ley? No matarás, no adulterarás, no robarás, no honrarás a tu padre y a tu madre, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con tu corazón, con toda tu alma. Y él le dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea, y dice el Evangelio que Jesús lo vio, lo miró y lo amó. O sea, que sintió que ahí tenía delante a alguien que era justo, porque había regulado su vida de acuerdo a la justicia que Dios quería de él, ¿no? Los justos son aquellos en la Biblia que siguen el camino de Dios, que tratan de ser hijos de Dios. El camino de Dios, el Señor lo marca a través de sus mandamientos, de esa legislación judía que los cristianos heredamos, ¿no? Y que la llevamos adelante. A veces se corre el peligro de mirar los mandamientos. No voy a señalar los mandamientos, pero analógicamente esto creo que vale para toda legislación positiva, justa, real. Se corre a veces el peligro de mirarlo como límites coercitivos, ¿no? Cuando, claro, porque están expresados a veces negativamente, no matarás, no robarás, etc. No le usarás el nombre de Dios en vano. Pero esa manera negativa de expresar es puramente literaria y expresa algo mucho más, porque al decir no tomes el nombre de Dios en vano, quiere decir, mira, reconoce que hay un soberano sobre todas las cosas que no puede ser usado como comodín de cualquier situación, sino que es algo mucho más allá y más trascendente. O sea, y a veces uno corre el riesgo de mirar la legislación, que es un camino, es pedagoga, ¿no? Toda la legislación es pedagoga. Y San Pablo dice, la ley es pedagoga, ¿no? Sí. Que es pedagógica hacia Dios, mirarlo como algo que me encarcela, que me priva la libertad, que no me deja hacer lo que mi espíritu quiere, lo que yo creo que es mejor, ¿no es cierto? Y en ese punto creo que sería útil aclarar bien este conflicto
¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer esto otro? Y ver lo que hay de positivo debajo de ese mandato, expresado negativamente, pero que en el fondo me abre puertas de mayor plenitud. Creo que hay en lo que el señor cardenal decía, usted también al principio, ahí está el riesgo de que cuando se pierde esa referencia conceptual o teológica de Dios como fuente última de justicia, digamos, o como la Constitución misma lo dice, fuente de toda razón y justicia, se cae en el riesgo de la autojustificación, o sea, la referencia a mí mismo. Es muy difícil que una persona común, digamos, diga que no es justo. Vos te consideras una persona justa, en general la persona tienden a tener un criterio, digamos, de autojustificación, ¿no? Que tiene las dos caras, o el otro sentido de decir todo lo que me pasa a mí es injusto, ¿no? No es justo lo que me está pasando. Pero creo que ese elemento pedagógico que el señor cardenal mencionaba, tiene un elemento también que yo quisiera poner sobre la mesa, en el cual la persona que está conviviendo en una comunidad o en un país está por abajo de la ley, por abajo de la justicia, nunca arriba, no es legislador de la ley. Hay o debería haber un criterio de responsabilidad, en el sentido de reconocer y aceptar que está bien que la ley no solamente tenga una normativa proactiva o positiva de invitarnos a hacer el bien, sino también, y esto no está mal, ponernos límites a qué es lo que no debo hacer. Porque si yo no vivo con la responsabilidad de entender que hay premios y castigos en los cuales yo me tengo que ubicar para convivir, termino tomando únicamente la parte de la ley que me conviene. Termino tomando los derechos y no las obligaciones, que forman parte de la ley. Y a mí se me ocurre que uno de los problemas que nosotros tenemos, socialmente hablando, es que tenemos esa tendencia, pero corríjanme si no creen lo que estoy manifestando, en el cual uno tiene la tendencia de agarrarse rápidamente a los derechos, pero no aceptar pacíficamente las obligaciones, y que forma parte de toda la normativa. Mi primera reacción con respecto a un término que usted utilizó, el término de coerción. Si leemos ya a los padres de la antropología, de la psicología, Freud, a Levi Strauss, y a muchos más, pero bien específico en ellos, aparece el siguiente concepto: sin coerción no hay cultura. En Freud aparece muy, muy claro en esos escritos sociológicos, antropológicos, Porvenir de una ilusión, etc., que él escribió ya al final de su vida. Queda totalmente claro, lo mismo Levi Strauss. Hay una imposición, estos son los matrimonios lícitos, las uniones lícitas, estas se consideran incesto, el concepto del incesto. Es una cuestión coercitiva. Al fin y al cabo, en el momento que yo pongo cierta ética sexual, la que fuere, siempre va a ser una cuestión coercitiva. Sin coerción no hay cultura. Esto es totalmente claro. Ahora, en el caso que eso no significa que estoy hablando ahora desde un punto de vista totalmente
totalmente, digamos, democrático, como si estuviese hablando con una persona en el llano de la democracia y no con Dios presente. Yo lo que diría es lo siguiente: hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que una sociedad democrática, si quiere tomarse el atributo de cambiar, sí, pero a través de todo un proceso muy, muy profundo de análisis. Saber exactamente bien qué es lo que se quiere cambiar y por qué. Y ese análisis debiera hacerse con expertos, con gente realmente sabia, no solamente bien informada, sino sabia, o sea, que tiene toda la información pertinente y sabe perfectamente bien cómo elaborarla y cómo presentarla de una manera muy equilibrada, porque si no se puede llegar a situaciones caóticas dentro de las sociedades, en donde fuere. Cuando empezamos a relativizar absolutamente todo, y que cuando cada uno empieza a decir y hacer lo que se le da la gana, entonces ya no estoy hablando de una ley que Dios nos enseñó, etcétera, etcétera, no, el contrato social positivo que mueve a un país. Entonces, pues estamos hablando de esta situación. Bueno, hay cierta estructura legal, tomo lo que me conviene y lo otro lo desecho. No, cuidado. Acá el primer paso para que una sociedad funcione es que haya realmente un respeto por la ley, que realmente haya una división de poderes, que funcione. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Rousseau, todos los iluministas, todos aquellos que echaron las bases de la división de poderes. Que haya un diálogo profundo y que, como dijeron los filósofos griegos, pero que lamentablemente, justamente porque fueron filósofos y se quedaron en la filosofía, no se pragmatizó, pero que los sabios reales tengan una injerencia profunda en los cambios de la ley. Sabio en el sentido aquel que sabe escuchar, entender y tratar de comprender a toda la sociedad como un conjunto, no parcialmente, y sabe equilibrar las cosas y tiene presente algo. Cultura en todos sus aspectos siempre va a ser algo coercitivo. Y cuando digo cultura es en el sentido más amplio. Nene, no pongas los dedos en el enchufe. ¿Le estoy prohibiendo algo? Ya le estoy marcando un límite. Estoy extrapolando la cosa. No todo está permitido. No podés agarrar un cuchillo y hacer con eso lo que se te da la gana. No podés probar si te vas a pinchar o no, o si vas a lacerar a tu prójimo o no. Por eso el no asesinarás, traducción literal hago del versículo. No es no, es el otro. No lo podés lastimar de ninguna manera, como no te gusta que te lastimen a vos. Y aún si vos sos masoquista y te gusta que te lastimen, no tenés el derecho de hacerlo con el otro. ¿Por qué tener miedo a decir que no? Claro. Seamos sinceros, sin coerción. Estoy prácticamente repitiendo a Freud, que no tenía nada de hombre religioso practicante. Sin coerción no hay cultura. El drama que hoy día estamos viviendo en la educación, ¿no es cierto? O sea, padres y educadores, el pacto educativo está roto. Eso, sí. Si alguna vez hablamos de educación, lo podemos abordar. Padres y educadores tienen miedo a poner límites y los chicos piden a gritos que se le pongan límites. En eso asumo lo que usted dice y es verdad. O sea, el poner límites razonables con miras a la plenitud humana es necesario en todo proceso educativo. Una educación sin límites no va. Y en lo que dijimos hasta ahora estuvimos soslayando, o sea, rozando, no dejando de lado, sino rozando, el tema de la transgresión. Claro. O sea,
el gran bombón que nos atrae siempre como golosina moral es la transgresión. Y de una manera especial a los porteños. O sea, los porteños somos transgresores de alma. Esto lo hablamos una vez con usted. Yo creo que Buenos Aires, y no lo digo para ofender, sino constatando una realidad, en la ciudad de Buenos Aires constituye una sociedad coimera. O sea, nos encanta la transgresión y arreglar la transgresión. O sea, si a uno lo para un agente de tránsito por exceso de velocidad o por un semáforo o por lo que sea, normalmente cuando se evidencia la cosa, lo primero que sale es, bueno, ¿cómo se puede arreglar esto? Bueno, pero esto me refiere al versículo del libro de los Proverbios, donde dice: las aguas robadas son más dulces y el pan ocultado es más agradable. Entonces, en una palabra, los porteños somos bíblicos, correspondemos a un versículo bíblico. Le encontró la parte bíblica al ser porteño. Borges decía que el porteño prefiere pasar por un inmoral antes que por un sonso. Y yo creo que es así. El vive del sonso. Y la verdad es que no solamente se transgrede la norma, sino que se hace una apología de transgresión. Y se va un paso más allá de la apología de la transgresión. En el sentido de que aquel que no transgrede, que vive dentro de la normativa, termina siendo un sonso. Y yo creo que ahí hay un trastoque de valores y de conceptos que tienen que ver con la convivencia, en la cual la ley me protege también a mí y nos protege a todos a vivir para el otro, a vivir civilizadamente unos con el otro. Quería volver a un concepto que el rabino mencionó, en el cual, si uno va a la definición del diccionario de justicia, va a encontrar que es algo así como el conjunto de normas que rigen la sociedad de acuerdo a una cultura determinada y que los mismos actores de esa cultura la fijan, de manera que tiene una visión dinámica la justicia de acuerdo a la sociedad y los procesos sociales, etcétera, etcétera, que podemos verlo también dentro del relato bíblico. La pregunta es, bueno, si todo cambia y nada es fijo dentro de lo que es justo, podemos entrar en el cambalache de discípulo, ¿no? Resulta que es lo mismo ser derecho de traidor. Entonces, y quizás el pecado sea haber puesto la Biblia junto al calefón, ¿no? Como termina el tango. Entonces, mi pregunta en sí, si la justicia en cierta medida tiene lógicamente un proceso dinámico de adaptación a la cultura, a los pueblos, al avance de la civilización y demás, ¿cuáles son las cosas que no puedo cambiar? Puedo cambiar un montón de cosas en la ley, pero hay cosas que no puedo cambiar, porque si los cambio, estoy tocando elementos fundamentales del ser. Hay un principio básico, un principio moral, ético, básico, que toda la humanidad lo reconoce seriamente cuando se trata del problema ético, el problema de la justicia, ¿no? Es hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Bueno, sobre ese principio básico se da una primera explicitación que es válida para nuestra tradición judeo-cristiana, que son los 10 mandamientos. Es la primera explicitación de cosas que no pueden cambiar. O sea, uno no puede matar en ninguna
situación. Bueno, van a decir, bueno, si es para defenderte, bueno, vos te estás defendiendo y una consecuencia fue que se murió el otro. Pero uno no puede robar, aunque sea con guantes blancos, en ninguna situación. Uno no puede calumniar para salir airoso de una coyuntura. O sea, esos principios que están en los 10 mandamientos, uno no puede vivir como Dios, prescindiendo de alguien que está más allá de uno mismo, porque se autodestruye si lo hace. Son 10 prescripciones que, como decía el rabino, marcan límites, pero límites que hacen a salvaguardar la riqueza humana. Yo creo que esos grandes principios no pueden cambiar. Coincido con ese término, grandes principios. La ley judía es, la ley talmúdica, rabínica, me refiero, nos muestra toda una evolución de siglos. Y hay un párrafo en el Talmud de Jerusalén donde dice que si nosotros interpretamos taxativamente, o si interpretásemos taxativamente las normas de la Torá, del Pentateuco, las normas legales, el mismo no tendría base de sustentación. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo y hubo una evolución, y esas mismas normas, si las leemos en base, qué sé yo, las normas de esclavitud, ciertos detalles que se dan, hubo una evolución. Entonces todo eso lo tengo que interpretar como grandes principios del derecho que Dios nos confirió, de los cuales tenemos que deducir el día a día, cómo movernos día a día. Y así tenemos hasta escritos rabínicos, hasta el presente, que se sigue escribiendo sobre situaciones nuevas que se van generando. Incluso hay un famoso relato talmúdico que se nos cuenta que en cierta oportunidad dada, ustedes saben que la Torá, el Pentateuco, lo leemos en la Biblia, en la sinagoga, de un rollo de pergamino especialmente preparado, especialmente escrito palabra por palabra, letra por letra, y hay ciertas letras que tienen ciertas coronitas, ¿sí? Tagim en hebreo. Entonces, de acuerdo a nuestra tradición, Moisés recibió la Torá y ya la recibió también con esas coronitas sobre ciertas letras. Entonces le preguntó a Dios, ¿para qué son esas coronitas? Entonces dijo, porque en algún futuro va a venir un gran sabio, Rabbi Akiva, que él de cada coronita, hasta de las coronitas, va a deducir leyes. Bueno, entonces Moisés le dice, ahí arriba cuando estaba en el cielo, el monte Sinai que subió al cielo, entonces le dice, déjame echarle un vistazo a este Rabbi Akiva. Entonces dijo, sí, como no, andate 10 filas para atrás, como si las almas estuviesen ahí sentadas. Bueno, Moisés va, lo escucha a Rabbi Akiva discutiendo con los alumnos y está a punto de desmayarse. Moisés, el que va a entregar la Biblia, le va a enseñar, el primer gran maestro, no entiende nada. No sabe de lo que están hablando. No sé. Tanto evolucionó la ley. Hay que interpretar bien este relato. Entonces, hasta que en un momento dado le preguntan, pensó tal vez, ¿será otra Biblia? ¿Qué voy a llevarle al pueblo de Israel ahora? Esos relatos especiales que hacen los rabinos del Talmud para interpretar filosóficamente la cosa. Entonces, en un momento dado le dicen a Rabbi Akiva, ¿de dónde se sabe esta ley? Entonces Rabbi Akiva dice, no, esto lo aprendimos de Moisés en el monte Sinai. Entonces ahí Moisés dijo, menos mal, acá ya veo dónde estoy parado. Pero el relato es tremendo. Ya nos dice, tiene que haber una evolución. Hay ciertas cosas con las cuales no, como dijo usted, no se puede transar de ninguna manera. No se puede asesinar de ninguna manera al otro. El derecho de cada individuo,
de vivir con dignidad, de que la sociedad se preocupe para que pueda llegar a vivir con dignidad. Esas son cosas inalienables. Ahora bien, quisiera poner así un bocadillo más a toda esta historia. Existe una pregunta. ¿Acaso la naturaleza misma nos puede dar pautas de normas genéricas de justicia? Una pregunta interesante. De acuerdo a Rabbi Yohanan, sí, dice, si Dios no nos hubiese dado la Torá, hubiésemos aprendido rectitud de las hormigas y hubiésemos aprendido modestia de los gatos, porque hacen parecer sus necesidades, así se van para que nadie vea, y hubiésemos aprendido cierto tipo de modales a nivel de relación con nuestras parejas de los gallos. ¿Por qué? Porque siempre cortejan a la gallina. O sea, esa sería la explicación que aparece así en el Talmud. Significa, de acuerdo a esta apreciación, que ya la naturaleza misma, entre los ciertos animales, se ve que hay cierta ética. Y esa ética, ese principio ético que hasta podemos llegar a ver que está inscripto, ni que hablar, Cicerón también lo dice, y que aparece entre los clásicos romanos también, el concepto de que hay un cierto rasgo ético de normas que nosotros también adoptamos. Ahora, la postura judía es, por supuesto, realizar el cumplimiento o cumplir con estas normas no meramente como una cuestión del intelecto, sino como una cuestión de fe. Hay cosas que son muy amplias, que si somos muy sinceros las podemos deducir, tal como también dijo Ulpiano, saber que a cada uno darle lo justo, lo que le corresponde. En el momento que lo hacemos con equidad, poniéndonos todos juntos al mismo nivel, no como el código de Hammurabi, a distingo de la Torá, que Hammurabi decía, no, al hijo del rey hay que juzgarlo de una manera, al otro al plebeyo hay que juzgarlo de otra. No. Cuando estamos todos juntos, y cuando todos realmente tenemos los mismos derechos y obligaciones, y buscamos la equidad y la justicia, lo que nos dice en la Biblia, vamos a ver que es muy coincidente aún con aquello que nos van a decir las personas de bien que se autodefinen como no creyentes. Esto es mi artículo de fe al respecto. En el no creyente va a haber convergencia. En el creyente, como dijo Maimónides, es lo hago porque es un mandato divino. Pero para eso necesito del otro lado un no creyente, pero que sea una persona que de alguna manera respete la obra de Dios. Está tocando usted el problema tan lindo de la ley natural, ¿no? Claro. O sea, hay una ley natural que es la que explicita la Biblia, pero está íncita en la misma naturaleza del hombre. Una ley natural que nos hace justos si la respetamos, nos va transformando en justos, ¿no? Y ese punto es clave custodiarlo. Otro punto que usted tocó es cómo, voy a usar la palabra evolución, ¿no es cierto? Cómo la preceptiva va evolucionando.
Y yo creo que va evolucionando por ahondamiento de su comprensión frente a los nuevos desafíos culturales, pero siempre enraizada en esa ley natural. O sea, no cambia de cualidad, en todo caso. No hay un cambio cualitativo en la evolución, sino, si se quiere, cuantitativo en cuanto a explicitación, profundización. Pero lo que está en la ley natural va como, igual la naturaleza, va aflorando, dando fruto, en diálogo con las nuevas situaciones culturales, ¿no es cierto? Y a veces la conciencia se va afinando de tal manera que cosas que en otra época no se veían como tan injustas y qué sé yo, se descubre que sí, que son injustas porque en la ley natural aparecen como injustas, ¿no? Pero siempre con esa referencia en diálogo a las nuevas situaciones culturales. Una evolución cualitativa de la justicia y de la ley no es posible porque sería cambiar la naturaleza misma del hombre, ¿no es cierto? Sino que cuantitativa no me gusta tampoco la palabra, sino yo diría una evolución coyuntural dentro de la misma cualidad, ¿no? Que se vaya desarrollando con los años, consolidando con el tiempo, ¿cierto? Y ahí vaya permaneciendo. Y hay una cosa que estaba relacionada, vuelvo un poco atrás, con el problema de la transgresión, ¿no? Es decir, partamos de una base, que transgredir es sabroso, ¿no? Eso ya está en los primeros capítulos de la Biblia. Sí. Probá de esta fruta y vas a ver lo que es bueno, ¿no? Sí. O sea, la transgresión es sabrosa. No sé qué tiene, pero uno le da más valor. A veces lo noto en personas que vienen de viaje. No tanto a lo que trajeron, sino a cómo lo pasaron por la aduana. Es decir, a cómo transgredieron, ¿no? O sea que la aventura de la transgresión es sabrosa y va muy unido a la permisividad de aquellos a quien Dios los unge como custodios de la ley, como custodios de la justicia, ¿no? Una vez vi una caricatura de la justicia que me conmovió, ¿no? La justicia que nosotros vemos con los ojos vendados, y la balanza. Como que la venda de los ojos se le había caído, tenía los ojos abiertos, pero le tapaba la boca, ¿no? Y eso señalaba ciertamente la dimensión de corrupción que puede haber en un custodio de la justicia, en un sistema judicial. Cuando uno piensa en la administración de justicia de las grandes dictaduras mundiales del siglo pasado, pensemos en las dos, ¿no es cierto? En el comunismo y en el fascismo, ¿no? Es decir, que se iba armando todo un aparato jurídico para justificar un régimen opresivo donde los derechos de la persona, los derechos de la dignidad humana pasaban a un segundo plano. Ahí se ve que también los custodios y explicitadores de la justicia pueden ser sujetos de corrupción o de desviación de la justicia. Y eso la Biblia lo señala, ¿no? Me acuerdo de dos expresiones. Una que usted me decía que era apócrifa, la de Susana, cuando define a esos jueces, dice, jueces cargados de años y de maldades. Llama la atención cómo los define. Y otra en el Nuevo Testamento, en una parábola de Jesús, que dice, había un juez que no le temía a Dios ni le importaban los hombres. O sea, imagen de hombres puestos con una función de custodiar la ley para que se perfeccione la persona
a través de su ecuanimidad, que de alguna manera entran en el juego ellos de la transgresión, ¿no es cierto? Por intereses, y la venda de los ojos se cae y tapa la boca, ¿no?, a la justicia. El problema de la honestidad, de la justicia del juez, está muy unido al problema de la administración de la justicia, más que de la administración, de la ayuda a que una persona madure en el camino de la justicia. Ahí hay un detalle muy interesante. Dos factores que me gustaría remarcar de lo que usted dijo. En el Deuteronomio, cuando comienza el párrafo donde dice jueces y policías has de colocar en los pórticos de todas tus ciudades, y habla de los jueces, dice, no honrarán, no toman en consideración, honrarán a las caras de las personas, o sea, se refiere, si es una persona importante, la vas a juzgar igual como al último de los menesterosos, y directamente no tomarán cohecho, porque el cohecho hará falsear las palabras de los justos, hará tergiversar los conceptos de las, o a tus ojos se tergiversarán los conceptos de los correctos. Todo juez tiene que tener dos cualidades: ser total y absolutamente incorruptible y ser una persona de valor. No temerle a nada. Sí, a uno solo. Al juez de jueces. La legislación judía clásica se basa en 4 cuerpos. El último de los cuerpos trata de los jueces, cómo se toma testimonio, etcétera, etcétera. Y al principio me habla de qué es la función del juez. Dice, cada juez debe estar sentado pensando como si tuviese una espada por sobre su cabeza. Está representando a Dios. Si Dios creó toda la existencia, se dice en el Talmud, para que se mantuviese la existencia, para que, valga la redundancia, existiese la existencia, ¿sí?, para que se mantengan en forma existente. Cuando alguien roba, cuando alguien asesina, lo que hace está destruyendo la obra de Dios. Y el juez es aquel que debe impartir la justicia, salvaguardando esa obra de Dios. Muy bien, el tiempo se fue muy rápido. Es un poco injusto que sea tan corto el tiempo, pero También es verdad. pero es así, los tiempos en televisión son así, no necesariamente justos. Creo que hemos transitado un tema muy, muy profundo. Comenzamos hablando de la ley como algo que tiene un componente filosófico, conceptual, teológico y normativo. Hablamos de la voluntad transgresora del hombre, especialmente del argentino, y de aquellas normas que pueden cambiar culturalmente en la evolución de las culturas, de los pueblos, y aquellas en las cuales son firmes y deben permanecer, que no solamente porque estén en el texto bíblico, sino, y me permito introducir el primer capítulo de Romanos de San Pablo, cuando dice que aquellos que no tienen la ley escrita, tienen la ley al ver la creación de Dios, porque está ahí también inserta la ley del Señor. De manera que esa transgresión también finalmente puede no solamente ser a nivel individual, sino el peligro, real peligro, es cuando esa vocación transgresora de la ley o creerse por encima de la ley se deposita en aquellos que tienen la obligación de ejercer la potestad de la ley, y ahí es en donde la sociedad está en problemas. Y ahí es donde necesitamos de aquellas personas que estén en un lugar de poder, no sean como ese juez injusto de la palabra de Jesús, en la cual sí teman a Dios y respeten a los hombres. Muchísimas gracias por estar en este tema tan importante, que seguramente tendremos otros programas que tengan que ver con la justicia. Gracias.